Bien, hermanos, una vez más les doy la cordial bienvenida a nuestra clase de hoy. Hoy tenemos la clase número 16. Nos corresponde estudiar el capítulo 14. E indicarles que el capítulo 14 se extiende hasta el capítulo 15, hasta el versículo 6. Y el tema que vamos a hablar en esta noche tiene que ver con la relación de los cristianos entre débiles y fuertes. Ese es el título del tema que vamos a abordar en esta noche. Bien. Para empezar, entonces, vamos a hacer una cita de Nietzsche, este gran filósofo alemán, que decía: los hombres no son iguales y no deben llegar a serlo. ¿Qué nos está queriendo indicar con este antecedente? En realidad, lo que caracteriza al hombre es la variedad, es la presencia de identidades desiguales. No todos somos homogéneos, pero también decir que de esta unión de desiguales es que nace la idea cualificada de la unión de un hombre y una mujer. Nace, por ejemplo, el amor, o de lo que es una tesis, su contraparte, la antítesis, emerge una tesis. Consecuentemente, las mejores cosas nacen en la desigualdad. Y no podemos ignorar que en la iglesia también se plantea la misma idea. Hay características especiales en cada iglesia. Algunas iglesias son arminianas, otras son calvinistas, o algunas simplemente es una iglesia de carácter bíblico, no haciendo referencia a estos caracteres doctrinales. Ahora bien, la, la desigualdad en la iglesia, las identidades diferentes, tienen que ser abordados con sabiduría. En realidad hay muchas veces contradicciones, hay muchas ideas dentro de la iglesia que sí van a afectar a la identidad, va a afectar a la fe del creyente. En muchos casos no, simplemente va a ser un hecho irrelevante. Por lo mismo, es importante considerar todo esto. Un hecho irrelevante es que dentro de la iglesia, por ejemplo, hay hinchas de Bolívar, hinchas del Estonia. Eso no afecta a la fe. Pero quizás hay algunas características especiales. Hay hermanos que oran con las manos levantadas y hay otros que no lo hacen, ¿no? Por lo mismo, esta característica hace de que muchos hermanos entren en conflicto. Y la enseñanza del apóstol Pablo nos lleva a esta forma de cómo abordar esta situación. Por lo mismo, el bosquejo que va a abordar el capítulo 14 de esta epístola tiene que ver con esta diferencia, con el trato que debe haber entre los débiles y los fuertes. Los débiles son aquellos que no están muy bien enseñados en la fe, todavía tienen algunas falencias, tienen algunas dificultades en poder entender, y los fuertes son los que han comprendido plenamente la fe. Por ejemplo, un creyente que comprenda de lo que es la ira de Dios y que está libre de esa ira, de lo que es el pecado, que está libre del pecado porque está santificado, que es libre de la ley porque la ley ya no tiene efecto. La ley tiene por objetivo buscar justicia en el creyente, pero como el creyente ya está santificado en Cristo, obviamente que la ley ya no tiene competencia en ese ámbito. De la misma forma, el creyente es libre de la muerte. Y de igual forma también no puede
quedar sujeto a esta consecuente emergencia del pecado, porque el pecado trae muerte, pero a la vez el creyente está libre de todo ello. Por lo cual el creyente es totalmente libre, puede vivir de manera tranquila, segura, con esperanza, a diferencia del débil que todavía no ha considerado estos puntos de vista. Seguramente el débil en la fe todavía piensa que hay algunas cosas que podría hacer que alegren a Dios, que satisfagan a Dios, y por lo mismo él está pensando todavía en complacer a Dios y obtener alguna dádiva. Estas diferencias entre los débiles y los fuertes es lo que el apóstol Pablo va a afrontar ahora en este capítulo 14 y nos va a dar los consejos sanos de cómo llevar adelante esta situación. En el inciso A del bosquejo vamos a hablar del creyente fuerte y que éste debe manifestar una actitud, es decir, un carácter de, de expresión comprensiva, un carácter que exprese amor hacia el hermano que es débil en la fe. Esa es la primera parte. Y la segunda parte tiene que ver con el creyente fuerte, que debe contribuir también a la edificación espiritual del hermano de él. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que la responsabilidad del creyente debe estar enfocado en ese ámbito. Muy bien, con estos dos puntos de vista, vamos a comenzar nuestra clase de lo que es la relación entre los débiles y los fuertes. Esta relación entre los hermanos débiles en la fe y los que son fuertes, los que son los que tienen la comprensión plena de lo que es la libertad cristiana, no solamente es un enunciado. Con probabilidad, la iglesia de Roma estaba atravesando esta situación. No todos los creyentes eran gentiles, había también judíos, por lo cual un judío ya tiene carga de prejuicio, más concretamente es escrupuloso en el cumplimiento de la ley, pero no se dieron cuenta de que el creyente ya está fuera de la ley, en realidad ya murió a la ley. Consecuentemente, a todo esto debe enseñarse con una idea doctrinal. Hay una idea doctrinal que regula esta relación entre los débiles y los fuertes. La primera idea doctrinal es la aceptación. La aceptación entre débiles y fuertes, no hay acepción de personas. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que Dios nos aceptó a nosotros como somos. En realidad, tanto débiles como fuertes estamos en Cristo. Es decir, los más maduros en la fe y los que recién están iniciando, igual han venido a través de Cristo. Entonces no podría por qué no aceptarse a estos hermanos. Aunque estos hermanos tienen algún prejuicio, pero eso no debe ser impedimento para que estén congregándose en la iglesia. Esta idea está en Colosenses capítulo 2, versículos 8 hasta el 23. La segunda característica doctrinal para que nos interrelacionemos de manera correcta con los hermanos débiles y fuertes es que no haya juicio entre sí, que no nos juzguemos, porque en última instancia el que juzga es Cristo. Hay una relación entre el hombre y Dios y entre el hombre y nuestros semejantes. Quizás nosotros también todavía estamos pendientes de juicio, por lo cual no podemos juzgar, ¿no? Aún tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar pruebas de lo que hemos hecho mientras estábamos en vida. Ese es otro de los elementos que tenemos que considerarlo. Si bien el incrédulo comparecerá ante el gran trono blanco, pero lo va a hacer de manera sola. En cambio, el creyente va a comparecer, sí,
ante el Señor Jesucristo, pero con los méritos del mismo Señor Jesucristo. Esto es lo que le da una identidad especial, la seguridad de que su salvación está garantizada. Asimismo, un tercer aspecto que debemos considerar como idea doctrinal es que en el creyente el amor es importante. No olvidemos que el creyente muestra dos características. Primero, la convicción de que vive en Cristo o está en Cristo. Y la segunda característica es que el creyente debe mostrar amor. Solamente el creyente que realmente ha llegado a la convicción de la libertad es que puede mostrar amor. Porque si no ha llegado a esa idea, a esa convicción, indudablemente que el amor estará ausente en su persona. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23 también. Otra idea es que debemos seguir el amor de Cristo y que hagamos a un lado nuestros derechos porque los derechos vienen como una reacción de nuestro ego cuando en realidad nosotros estamos puestos para servir a los demás. Esa es otra idea doctrinal que vincula a esta relación entre lo que son los débiles y los fuertes. Entonces, resumimos. Primero, debemos aceptarnos unos a otros, sin prejuicios, sin escrúpulos, no juzgarnos, ni el débil juzgue al fuerte, ni el fuerte al débil. Tiene que haber esa relación de amor recíproco entre los hermanos y la única manera de obtener este resultado es siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Ahí está la idea doctrinal de cómo debemos relacionarnos entre los hermanos. Muy bien. Martín Lutero, referente a este tema, escribía lo siguiente: un hombre cristiano es el hombre más libre de todos, siervo de nadie y a la vez el mayor servidor de todos. Es el siervo de todos. ¿Por qué dijo esto Martín Lutero? En realidad lo dice porque él ha desarrollado la idea de la libertad en Cristo. Cuando el cristiano es consciente de que realmente ha sido liberado de todas las secuelas del pecado, de que vive en Cristo, que está plenamente santificado, plenamente justificado, camino a la glorificación, entonces ya no tiene de qué preocuparse, en realidad está completamente libre. Y si tiene que seguir algunas normas de las escrituras, algunas enseñanzas o algunas reglas morales de la ley, lo hace simplemente en términos de agradecimiento, de gratitud hacia su Señor que le ha salvado, para buscar identidad también con el Dios, quien lo ha sacado de la oscuridad del pecado. Entonces, Lutero tenía una idea plena de esto, por lo cual consideraba también de que el cristiano es libre, no es siervo de nadie, prácticamente ha sido liberado en toda su extensión. Pero alternativamente, el creyente también es un servidor de los demás, porque ya no vive para sí, sino que vive para Dios. Esa es su característica, ese es el ideal del verdadero creyente, libre de todo prejuicio, libre en Cristo. ¿Cuál es la idea del capítulo? La idea del capítulo 14, que va hasta el 15:6, es buscar el respeto de los escrupulosos. Los escrupulosos son los hombres débiles en la fe. En cambio, los fuertes son aquellos que creen en la libertad. Quizás estas diferencias nos han llevado a ciertas controversias dentro de la misma iglesia, porque no siempre se aceptan los escrúpulos. Muchas veces los creyentes tenemos la plena convicción de lo que es vivir en Cristo, de la libertad en Cristo, y a veces no logramos soportar algunas expresiones de carácter legalista.
principalmente manifiestas en los débiles, en la fe. ¿Cuáles son las actitudes que muestran los fuertes, los que son fuertes en la fe? La primera característica es que no tienen tabúes, no tienen nada escondido, lo exponen libremente, conocen la doctrina a plenitud, por lo mismo no tienen de qué esconderse. Tampoco siguen tradiciones antiguas, quizás el judío que tiene paradigmas de vidas religiosos todavía está pensando en alguna forma de agradar a Dios. Y tercero, como es el caso de este estudio, en el capítulo 14, son personas que no guardan los días. Indudablemente que el judío, después de haber sido enseñado en la ley, pensó o pensaba que todavía hay que guardar los días. La consigna principal del fuerte es que está libre de la ley. Eso es lo que le caracteriza y esa es su forma de vida. No está preocupado de cómo se va a salvar ni cómo va a agradar a Dios. Aunque hay una unidad entre los fuertes y los débiles, su vínculo de unidad es la fe de salvación. Obviamente que el que conoce bien la fe, el que conoce bien la doctrina, ha llegado al Señor Jesucristo a través de qué? A través de la fe, a través del reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. El débil lo ha hecho de la misma forma. En ese contexto estamos unidos. A eso es a lo que se llama fe salvífica. En cambio, a las diferencias que tenemos aquí en la ilustración en la parte baja, a estas diferencias se lo llama también fe de comprensión. Esa es la descripción que hace Trenchard en su libro Epístola a los Romanos. Entonces, los débiles no comen carne. En este caso se hace manifiesta en esta expresión. Segundo, solo comían legumbres, no comen carne y observaban los días especiales, los días sagrados. Por lo mismo, eso es lo que les ha diferenciado. Si bien estas dos prácticas no afectaban a la fe esencial, es decir, a la doctrina de fondo, que es la justicia por medio de la fe, que es creer en el Señor Jesucristo, no afectaban a eso, pero de todas maneras estaban intentando hacer algunas obras externas para agradar a Dios. Esto podemos encontrarlo en la iglesia contemporánea. Por supuesto que sí, hay algunas características manifiestas en todo ello, ¿no? Tanto en el vestir, en el culto mismo, en la liturgia, fundamentalmente hay esas diferencias. Muy bien, entonces para poder comprender estas diferencias, vamos a irnos inmediatamente al versículo 1 del capítulo 14. Después de haber caracterizado el apóstol Pablo la diferencia que hay en la iglesia entre hombres fuertes en la fe y hombres débiles en la fe, nos da la siguiente recomendación. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, que los reciban, que no le hagan acepción, pero que no lo lleven tampoco a discusiones infundadas en este caso. No se trata de discutir con el que es débil en la fe, sino de lo que se trata es de enseñar y de llegar a la comprensión de la doctrina. Ahora, hay algunas razones respecto a su debilidad. Esto es lo que tenemos que comprender en ellos. ¿Por qué? Porque todavía tienen manifestaciones de carácter legalista. Uno es porque no descubrieron la libertad cristiana. Ese es el primer antecedente. Con probabilidad tienen poca lectura en la palabra de Dios, tienen poco estudio
y quizás instintivamente han tratado de agradar a Dios buscando algunas normas y algunas reglas de vida precisamente para agradar, o puede que esté siguiendo una tradición. Otra de las características del por qué se manifiestan así los débiles en la fe es que ellos todavía son legalistas. Se rigen por reglas y reglamentos. Muchas iglesias, muchas congregaciones, lejos de dar autoridad a las sagradas escrituras, le ponen más énfasis en las reglas y en los reglamentos. Muchas veces de esta práctica emerge el legalismo. Y por lo mismo es otro de los antecedentes que van formando este tipo de hermanos y en realidad va manteniendo en ese estado de cierto legalismo. Otro aspecto es que creen aún en la eficacia de las obras. Si bien el apóstol Pablo al inicio nos dice que la salvación es por fe y después que la vida también es para fe. Y quizás estos hermanos no han podido entender esto y por lo mismo aún todavía piensan en la eficacia de las obras. Por eso es que se muestran así legalistas y por lo mismo son calificados como débiles en la fe. Y finalmente un cuarto aspecto que los caracteriza es que ganan el favor de Dios con abstenciones y renunciamientos. En el caso de la ilustración del capítulo 14, es el hombre débil en la fe, que no come carne, que no toma vino, entonces hace una abstención del consumo de esos alimentos y por lo mismo hace un renunciamiento. Y esto hace de que tengan la idea de que están agradando a Dios. En realidad están buscando eh, una prebenda, una remuneración, están intentando agradarle a Dios. Ellos piensan desde su perspectiva legalista que la relación con Dios tiene que ser ganada. No es un acto de gracia, porque uno cuando entiende la gracia es como que extiende la mano y simplemente los recibe. Pero en este caso no se trata de esa situación, sino que aquí el hombre se está apropiando de un derecho, el derecho de Dios, porque Él es el que da gracia, pero hay una actividad que quiere hacer el hombre todavía para agradar a Dios. Entonces, él piensa de que la relación con Dios debe ser ganada, no debe ser recibida automáticamente así como lo cree el creyente maduro, el creyente que es libre, simplemente por gracia, simplemente como un receptor. Él puede hacer por Dios, él piensa todavía que puede hacer algunas cosas por Dios. No considera lo que Dios hizo por él. Ese es el peor error que puede cometer un hermano débil en la fe. Pensar que lo que hizo Dios no es suficiente, sino hay que hacer algo más. Eso le pasó a los judíos. Si bien los judíos eran los receptores de la ley, pero en muchos casos consideraron que era insuficiente, por lo cual adicionaron algunas reglas, algunos reglamentos más precisamente para ganar el favor de Dios, para perfeccionar la idea de Dios. Ese es el error que cometen muchos hermanos cuando se enfocan en la idea legalista. La debilidad en la iglesia de hoy. ¿Esta idea es manifiesta en la iglesia de hoy? Sí, por supuesto que sí. Hay iglesias que son bastante liberales, por decir, en su liturgia. Hay música un poco más alegre, más movida. De la misma forma, hacen algunas concesiones que en realidad y que en el fondo no afectan a la doctrina.
pero se diferencian de las iglesias conservadoras. Hay iglesias donde específicamente se alaba a Dios con himnos. Bueno, ellos le dan un enfoque también más bíblico. Por lo menos podemos decir que son las iglesias estrechas en la visión de los liberales que piensan que están en la plena libertad. Pero hay algunas otras características también, por ejemplo, en la liturgia, como el guardar el orden. Pero en ambos casos, tanto en la iglesia liberal como en la iglesia estrecha, si bien sus prácticas no afectan la doctrina de fondo, entonces están en comunión con Dios, permanecen en la unidad de Cristo ambos. El gran ejemplo es el de los arminianos y los calvinistas. Aparentemente hay grandes diferencias y no deberían ni hablarse. El gran ejemplo es del gran Wesley. Él era arminiano. Cuando murió Whitefield, él era norteamericano. Ambos desarrollaron tareas evangelísticas paralelas, pero cuando murió, un periodista le preguntó a Wesley y le dijo, ¿le verá a Whitefield en el cielo? Y Wesley le dice, no, no creo que pueda verlo, porque él ha sido tan fiel a Dios que seguramente va a estar en el lugar más cercano a su gloria que me va a ser imposible de verlo. Ese es el gran reconocimiento de Wesley a un calvinista muy bien comprometido en todas sus características. Entonces, somos así. Al final, ambos predicamos el Evangelio, tanto calvinistas como arminianos, pero hay algunas cosas que nos separan. Pero el apóstol Pablo nos dice cómo debemos llevarnos con ellos. En realidad ya no deberíamos hablarles, deberíamos estar enojados con ellos. ¿Qué deberíamos hacer? El capítulo 14 nos lleva a esa comprensión de cómo deben ser nuestras relaciones precisamente con los que consideramos débiles y en realidad con los que nos consideramos fuertes, cómo debemos interrelacionarnos con ellos. Esta separación no es de ahora, sino fue desde siempre. Casi siempre se han manifestado los mismos problemas. En el mismo grupo de nuestro Señor Jesucristo había variedad, había diferencia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo llamó a un publicano y debió ser terrible para un judío que un publicano esté en el grupo del Señor Jesús. A la vez también llamó a un celote. Un celote es como un militante del movimiento al socialismo ahora. Era bien radical en la política, ¿no? Tenía actividad casi de guerrilla, era hombres de guerra. El fariseo también fue llamado, él era legalista, él era cumplidor de la ley, muy escrupuloso, y así llamó a una variedad. ¿Y cómo es que los mantuvo unidos? ¿Cómo es que no predominó esas diferencias, casi con barreras insalvables? Entonces, aquí vemos cuál es la doctrina de nuestro Señor, de manera que ha mantenido esta unidad. Y es grande el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando por ese tiempo todas las mamás querían que sus hijos sean fariseos. Era como entrar a Harvard ahora en estos tiempos. Difícil. Entonces, tenían la esperanza de que algún rabino, algún maestro fariseo, venga a ellos y les adopte como discípulos. Y era una sola oportunidad en la vida cuando tenían 12 años. Uno de ellos ha sido el apóstol Pablo, que ha sido llamado por Gamaliel, y una gran mayoría quedaban excluidos.
y si quedaban excluidos se dedicaban nomás pues a la carpintería, a la pesca o alguna actividad artesanal para sobrevivir. En cambio, si lograba entrar, entonces estaba privilegiado su hijo, no estaba feliz la madre. Ese era el anhelo, ese era el sueño de que su hijo forme parte del colegiado fariseo. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, va a buscar discípulos precisamente en los excluidos, pescadores, analfabetos, publicanos, celotes, etc. Entonces aquí vemos cómo maneja las diferencias nuestro Señor Jesús. Y por lo mismo este mensaje también queda para la iglesia. Hay diferencias en la iglesia. Quizás hay algunas iglesias que todavía tienen errores doctrinales de fondo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Entonces con ellos no podemos coincidir. Ahora quizás siendo una iglesia calvinista, podemos coincidir con los arminianos en algunas cosas y podemos juntos trabajar en la expansión del evangelio. No hay problema. El tema es cómo debe ser nuestra relación con ellos. Entonces, esa es la idea del capítulo 14 y esa es la enseñanza que nos da a continuación el apóstol Pablo. La primera idea que nos dio es que debemos aceptarlos tal como son, sin discutir problemas de fondo. Otra de las actitudes que se debe evitar con los débiles en la fe, debemos mostrar una actitud correcta. Como decía en el versículo 1, deben ser recibidos con un afecto fraternal y con simpatía. No podemos mostrar animadversión hacia ellos. Debe ser recibido en la asamblea. Se debe evitar una actitud de irritación, es decir, de fastidio, porque supone que este tipo de hermanos débiles en la fe son extremadamente escrupulosos, que nos van a poner en una situación incómoda. Tal vez nos hagan preguntas teológicas y ni siquiera vamos a tener respuesta para ellos. Y es más, ya tienen formación, tienen un punto de vista, como el judío fariseo ya tenía formado su doctrina y cuando se convierte al cristianismo, obviamente ya venía con ideas fundamentadas. Eso le pasó al apóstol Pablo, que tuvo que pasar por un tiempo de discipulado con el Señor Jesucristo mismo en Arabia y luego volver ya con otra idea renovada, con la doctrina plenamente afirmada. Pero ante estas diferencias, lo que tenemos que hacer es mostrar respeto, respetar su punto de vista. Todavía no vamos a entrar al fondo del tema, al debate con ellos, simplemente respetarlo, porque de lo que se trata es de mantener la armonía y la paz que debe caracterizar al creyente, más que todo el amor, que es lo esencial. Un segundo aspecto que debemos evitar en lo posible es ridiculizarlo. Es fácil avergonzarlo, criticar su teoría, su teología, y hacer que otros se rían. Debemos evitar eso porque puede causar dificultades, puede hacer que un hermano débil en la fe hasta se pierda y no venga a la iglesia por un tiempo. Evitar el desdén, es decir, el desprecio. No debemos hacer eso. Todos somos iguales en Cristo. Cristo nos llamó a débiles, nos llamó a fuertes, nos puso una medida de fe. Dios lo hizo de esa manera y también está probando la paciencia de cada uno de nosotros, porque a veces con el conocimiento nos ponemos orgullosos y tratamos de sobreponernos, tratamos de enmendar de alguna manera nuestro orgullo exponiéndonos ante los débiles en la fe. Pero lejos de contribuir a un crecimiento, una edificación, va a perjudicar.
Un hermano débil tiene dudas manifiestas. Indudablemente, hay que ir respondiendo, hay que ir enseñando, hay que ir discipulando en estas dudas que tiene. Aunque su fe es débil, está con nosotros no por nuestra obra, sino por la de Cristo. Hay hermanos con una medida de fe bien sustentada y por lo mismo tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Esa es la medida de fe que Dios pone. Yo conocí a una niña, por ejemplo, cuando era pequeña, ella ya tenía el don de maestra. Entonces, en una oportunidad se murió su gatito y ella estaba llorando. Y yo, en mi inmadurez, también por ese tiempo, yo le dije, lo verás a tu gatito en el cielo. Y ella trató de consolarse, pero no me creyó. Dios ya le puso un don, una medida de fe. Ella ya era maestra, ella ya había investigado y sabía que los animales no van al cielo. Lo que me dijo es que debo leer un poco más la Biblia. Entonces hay hermanos que tienen esa característica, ya pueden discernir la palabra de Dios. Pero hay algunos que tienen una medida de fe menor, están todavía en proceso de desarrollo. No olvidemos que los dones que nos asigna el Espíritu Santo tenemos que desarrollar, tenemos que hacerlas crecer de alguna manera, tenemos que practicarla. Si eso no ocurre, entonces pasa de que muchas veces el don que nos ha sido asignado ha sido enterrado, ha sido olvidado, no ha sido utilizada correctamente. Hay una responsabilidad también en nosotros. Y esa responsabilidad va a ser cotejada precisamente en el tribunal de Cristo. Entre otros, los intelectuales que buscan discutir sobre temas controvertidos. Bueno, hay algunos débiles en la fe, si bien tienen conocimiento secular, pero no así el conocimiento espiritual que tiene otras características, que tiene que ver con la fe. Aunque son intelectuales, entonces tratan de aplicar su conocimiento para tratar de cuestionarnos. Y a veces nos sacan del límite de la tolerancia y en esos casos es que hay conflictos. Pero la recomendación del apóstol es que debemos recibirlos con un amor fraternal y con simpatía, precisamente para buscar puntos de coincidencia o quizás en un tiempo ya, cuando ya haya madurez espiritual, buscar empatía. Entonces, no se trata de anularlo, sino de hacerlo crecer y de edificarlo. En el versículo 2 hasta el versículo 4 nos habla de las tolerancias para otros puntos de vista. Aquí específicamente ya está haciendo el apóstol Pablo una descripción del problema que había en ese momento en la iglesia de Roma, de las diferencias entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Un creyente tiene fe suficiente para creer que puede comer de todo, mientras que otro tiene una fe débil y no come más que verduras. Ese era el problema. Por una parte, un grupo de creyentes que eran libres, que tenían convicción de que ya habían superado la ley en Cristo, tenían ese conocimiento pleno, pero había otro grupo de hermanos débiles que no habían llegado a esa convicción. Aquí se trata de convicción. Entonces, ellos todavía pensaban que hay que todavía obedecer algunos extractos de la ley, ¿no? Y por ello es que se abstenían de comer carne y solo comía verduras. El que come todo no desprecie al que no lo hace.
Aquí está el primer principio. No se debe despreciar, ¿no? Si hay diferencias de fe entre la fe madura y la fe inmadura, pero el que tiene la fe madura, que es una bendición, no debe despreciar al que no lo tiene. Y asimismo, el que no come de todo, no critique. Esta es la recomendación a los que son débiles en la fe. Tampoco les deja sin responsabilidad. Les dicen que no critiquen. Al que sí lo hace, si Dios lo ha recibido, nosotros también debemos recibirlo. Además, ¿quién eres tú para juzgar al esclavo ajeno? Lo que hace aceptable o inaceptable es lo que piensa de él su amo. Y es aceptable porque para su amo lo es. Ah, la diferencia que había en ese momento era por causa de la comida. Ahora puede haber otros problemas, no siempre es de la comida. En la iglesia moderna hay varias cosas que tendríamos que considerar. Un ejemplo para este tiempo sería, por ejemplo, las diferencias políticas que antes no eran visibles. En la iglesia antes podía ser ebenecerista, mirista, adenista, etcétera. Y no había problema, pero en cambio ahora sí lo hay. Ahora, si uno es, por decir, liberal y el otro es populista, va a haber diferencias, va a haber conflictos, porque ya se ha creado, ya se ha generado la idea de que ser populista es sinónimo de negar a Dios. Automáticamente ya ha afectado a la fe de comprensión, no a la fe de salvación. Entonces hay ese tipo de problemas ya en estos tiempos. Pero en la iglesia de Roma, a la que nos está haciendo referencia el apóstol Pablo, se trataba de un asunto de comida. El fuerte come de todo. Bueno, esta es la idea también del Señor Jesucristo, que ya estábamos libres de la ley, y por lo mismo en Marcos 7:19 también apuntaba esa idea. No es algo que está improvisando el apóstol Pablo, sino que algo ya estaba dicho por el Señor Jesucristo. Simplemente estaba aplicando esa enseñanza. El que era débil solo comía verduras. Ahora aquí viene la parte de la aplicación. Si bien el que es fuerte lo menosprecia al débil, pero el débil comienza a juzgar, ¿no? Comienza a criticar al que era libre. De todas maneras, el apóstol Pablo pone un equilibrio, dice, no pueden juzgar siervo ajeno. Cada creyente es siervo de Dios. Es que ¿quién lo trajo al cuerpo de Cristo? ¿Quién lo trajo al círculo de la iglesia, a la esfera de la fe? Es Cristo. Puede traer a cualquiera, puede traer un intelectual, puede traer un teólogo, o puede traer también un débil en la fe, un analfabeto, un indígena perdido ahí en la idolatría, igual lo puede traer. Es que lo trajo el dueño de casa, lo trajo el dueño del universo. Por lo mismo, deben coexistir. Por eso es que debemos tolerarnos unos a otros, porque no es porque Él haya venido, ni tampoco porque nosotros le hemos llamado, sino porque Dios lo trajo ahí. Ese debe ser el principio de aceptación y por lo cual no debemos juzgarlos. Las observancias externas no son relevantes. En el tema de los días, hay el grupo de los débiles que estaban viendo qué días son sagrados y qué días no. En cambio, para el fuerte todos los días son iguales. Por eso, porque les dije que están libres de la ley. Entonces, para el fuerte cualquier día es bueno para adorar a Dios. En cambio, había limitaciones con el débil.
La explicación concreta de aplicación tiene que ver con que el que come de todo no menosprecie, el débil no juzgue, porque no ha alcanzado todavía la fe suficiente para poder ser fuerte en la fe y ser libre. En última instancia es Dios quien los ha recibido a ambos, por lo cual no hay límites, debemos llevarnos bien, es la recomendación de Dios. ¿Qué podemos decir referente a la tolerancia para otros puntos de vista? Hay problemas con comidas, como en ese caso de la iglesia de Roma, también se aplica a lo que ocurrió en la iglesia de Corinto, había el mismo problema. Entonces el apóstol Pablo ya tenía experiencia en resolver esto. Aunque no era su iglesia, pero de todas maneras está sentando precedente para una enseñanza universal de cómo es que tenemos que llevarnos los creyentes en la iglesia. Un judío que ha venido ya con paradigmas de las comidas que están autorizadas y de las que son consideradas como pecaminosas. Toda esta descripción está en Levítico capítulo 11 de la ley. Muchas veces todavía algunos judíos estaban siguiendo estas normas por tradición fundamentalmente, porque eso le habían enseñado. Y en los tiempos de Jesús, quizás uno de los grupos más escrupulosos eran los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Habían 4 grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Unos eran los fariseos, ellos ya son conocidos, están preocupados por el cumplimiento de la ley. Los saduceos, que tenían casi las mismas características. La diferencia era el lugar de adoración. El otro grupo era el de los celotes. Los celotes estaban más enfocados en ya de una vez rescatar el reino. Y por lo mismo, periódicamente atacaban a los soldados romanos, los emboscaban y luego se dispersaban. De modo que no podían capturarlos fácilmente. Casi era un juego de guerrillas en toda su extensión. Y el otro grupo era de los esenios. Estos eran casi como que vivían aislados, como que vivían en un monasterio, podríamos decir, pero no era precisamente un monasterio, sino un centro aislado de vida santificada, de vida dedicada. Y los esenios no comían cualquier tipo de comida. La comida que ellos comían específicamente debería ser preparada por un sacerdote. Y si no lo preparó un sacerdote, pues simplemente no comían. Ese era uno de sus prejuicios, uno de sus escrúpulos. Y por lo mismo, la única virtud que han tenido es que guardaron las escrituras, su gran biblioteca de los que se han hallado en el Mar Muerto. Los principios, nadie debe criticar al esclavo de otro, ya lo hemos explicado, todos somos esclavos de Dios. Cromwell decía, antes de juzgar, tomen en cuenta la posibilidad de que estéis equivocados. Muchas veces el legalismo nos lleva a tomar medidas determinativas, sin dar lugar a concesiones, sin dar lugar a excepciones. Agarramos una norma, agarramos una regla y queremos que se aplique al 100% sin mirar, así como que la justicia se pone una venda y empieza a impartir la ley, empieza a impartir justicia, sin mirar a quién, más o menos en esos términos. Pero Cromwell nos dice que
antes de aplicar esas medidas, debemos también considerar la posibilidad de que estemos equivocados. Es una buena manera de reflexionar antes de aplicar una ley. Versículos 5 y 6, hay diferentes caminos, pero hay un solo destino. Muchos, los que somos libres de la ley, los que conocemos la libertad de Jesucristo, si quieren conocer toda la libertad de Jesucristo, cómo es vivir en libertad, tienen que leerse muy minuciosamente Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8. Solamente de esa manera vamos a llegar a la comprensión de cómo es realmente vivir en Cristo. Vivir la libertad de Cristo. Vivir una relación en Cristo. Ahora hay muchos que directamente tenemos la oportunidad de tener esa comprensión. Entonces, casi no tenemos esos prejuicios, esos escrúpulos, de manera que vamos al mismo destino. Entonces, estamos yendo a Cristo, al estado de glorificación. Nosotros, los fuertes, estamos yendo todavía, ya no estamos yendo de manera directa, pero los escrupulosos están tomando un rodeo, están dando una vuelta, van a tardar un poco, pero en última instancia también van a llegar al mismo camino. Esa es la idea que tiene el versículo 5 y 6. Ahora dice, un creyente guarda un día especial, otro los considera a todos iguales. Hay hermanos que, bueno, no hermanos, aquí en este caso está hablando de un judío, de los judíos, del grupo de los judíos que todavía estaban guardando los días sagrados. Pero el que ya había comprendido el evangelio, el que ya había comprendido la enseñanza del apóstol Pablo, ya sabía que ya no es necesario apelar a esos escrúpulos o a esas reglas, porque ya éramos libres. Pues cada cual esté convencido de lo que hace. El que guarda un día especial, lo hace para el Señor. El que come, come delante del Señor, porque le da gracias a Él. El que se abstiene de ciertos alimentos lo hace delante de Dios, porque también le agrada a Dios. En este concepto, lo que prevalece es la convicción, su relación con el Señor. Lo que nos está diciendo es que el débil en la fe tiene una relación con Dios. O sea, Dios lo aceptó así como es, progresivamente Él lo va a ir mejorando, lo va a ir santificando más. Pero en cambio, el que es fuerte en la fe, de igual forma, tiene una relación con Dios también. Entonces, ambos en lo que hacen tienen una convicción. Y si bien el que no come, pues no come para el Señor, ¿no? Y el que come de todo también lo hace para el Señor. ¿Y dónde está entonces el problema? ¿Dónde se manifiesta el pecado en este contexto? Si ambos lo hacen para el Señor. Precisamente cuando rompen las reglas de convicción, es decir, en el estado interno de cada persona. Si bien uno cree que absteniéndose, en este caso, como en este caso, está sirviendo al Señor, pero si va a llegar un momento en que no lo va a hacer porque el fuerte le dice que no lo haga, entonces estaría desobedeciendo una convicción que él mismo ha creado, ¿no? Más o menos así estás refiriendo la idea. Ahora, en los hechos hay dos puntos de vista. Uno es el liberal, el otro el estricto. En Gálatas 4, 10 al 11 nos dice, el que guarde los días hace que el trabajo de Pablo haya sido en vano. Bueno, en este caso está hablando del legalismo, pero un legalismo que estaba afectando a la fe, a la esencia
de la fe de salvación. En este caso, sí es un legalismo pleno, el cual debe ser rechazado como los rechazó el Señor Jesucristo. Pero en el caso de comida y bebida no está afectando a la esencia misma del Evangelio. Por eso nos dice nadie juzgue por comida o por bebida o por día. En este caso, la idea es que no debemos criticarnos, tampoco podemos hacerlo porque nadie puede criticar siervo ajeno, tanto el que no come y el que no bebe lo hace para el Señor, no vive para sí. De igual forma, el que come de todo también lo hace para el Señor. Estos prejuicios en su generalidad se fundan simplemente en opiniones y no en mandamientos, ¿no? En opiniones simplemente y no hace aplicación de mandamientos. Eso es lo que tendríamos que observar. ¿Cuál ha sido el legado de los judíos? Hacer del día sábado una tiranía. Hemos visto cómo los judíos han ido implementando algunas reglas, algunas normas que lejos de edificar han llegado a constituirse en carga en el tiempo. Una misionera, María Schleicher, estaba perdida en la selva por 3 años. Ella había perdido la noción del tiempo, pero una vez lo encontraron, y lo encontraron haciendo un culto en un día lunes. Con esa práctica, ella no anuló su obra. No es el día el que valida la adoración a Dios, sino que Dios es el Señor de todos los días. Bueno, así lo entiende el fuerte. En cambio, el débil todavía considera que hay días especiales. Las recomendaciones de Pablo, ya lo dijo en los versículos anteriores, que debemos tratarlos con simpatía, tanto a los hermanos liberales como a los hermanos estrechos. No debe haber diferencias, debemos llevarnos nomás con esa característica de amor que es el ideal de todo cristiano. La elección del curso de las acciones deben ser tomadas por convicción, no por costumbre ni por supersticiones. Cada uno va creando su propia convicción de cómo está adorando y cómo está su relación con Dios, cuál es la característica de su fe. Solamente Él lo sabe en su convicción. Lo importante es que esta relación no sea interrumpida. Si bien un creyente débil en la fe se relaciona de esa forma, está en obediencia a su Señor. Pero, ¿qué ocurre cuando se interrumpe esa relación, así aún con sus errores, con sus prejuicios, con sus escrúpulos? Es que la relación va a ser interrumpida. Entonces nos está diciendo que no interrumpamos esa relación. Es indudable que este hermano, mientras va formándose más espiritualmente, mientras reciba mayor discipulado, obviamente que va a ir progresivamente cambiando esos obstáculos. De momento pasa por esa situación, pero no por nuestros legalismos o por nuestra libertad, por nuestro conocimiento, debemos hacer que ese hermano tropiece. Debemos evitar el tropiezo para que la relación con Dios no sea rota. La imposibilidad del aislamiento. ¿Será que un creyente puede vivir aislado ya para no tener estos problemas? Porque he escuchado a algunos hermanos dicen, no, ya no quiero ir a la iglesia, yo simplemente estaré en mi casa y igual, ahí voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a cantarle, entonces lo mismo. Pero el creyente está diseñado para vivir en comunidad. Ese es un aspecto que no podemos obviar. Por eso mismo hay una imposibilidad de que el creyente sea aislado. En Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9 nos va a ilustrar esta idea.
El versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Esto nos está hablando de relación. Hay una relación entre el hombre y Dios. Y también hay una relación entre los mismos hombres, o sea, entre nuestros semejantes. Ahora, ¿cuál es el argumento? El argumento es, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Esto quiere decir que todas las cosas de nuestra vida tienen que ver con el Señor. No hay decisiones personales, como se podría decir. Toda nuestra vida está comprometida a una relación con Dios. No podemos ignorar este hecho. Si pecamos, vamos a pecar delante de Dios. No es que Dios nos va a ver o se va a enterar que hemos pecado. No, directamente lo estamos haciendo en su presencia. Cada día de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, es estar en la presencia de Dios. Entonces hay una relación, no es una vida aislada, no hay una vida secular y una vida religiosa. Toda nuestra vida es de relación. A cada momento, aún mientras dormimos, Él está con su providencia. Y nos dice, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay un derecho de propiedad del Señor hacia nuestra vida. Somos del Señor, aunque así vivamos, estamos vivos, o morimos, seguimos siendo del Señor. Obviamente, si estamos en Cristo, vamos a resucitar. Él se va a encargar de nosotros. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. En la parte doctrinal hemos visto la importancia de identificarnos con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Entonces, si estamos en relación con Cristo, si morimos, pues morimos para el Señor. Y si resucitamos, también lo vamos a hacer en el Señor. Entonces, esa es nuestra vida. No hay una vida de aislamiento, no hay una vida independiente, como se podría decir. De modo que nadie vive para sí mismo, sino que vivimos para Cristo. Neil Dixon decía, el hombre tiene una relación con Dios y con los mortales, es decir, con nuestros semejantes. Ningún hombre puede desentenderse de sus semejantes, ni de Dios. De todas maneras, toda nuestra vida está comprometida con Dios y de todo ser humano. Nosotros los creyentes un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Difícilmente vamos a desligarnos de Cristo. Entonces no podríamos decir que vivimos para nosotros mismos. Estamos bajo la voluntad de Dios. Ahora un incrédulo, cuando muera, igualmente va a comparecer ante el gran trono blanco, pero no lo hará pues como nosotros. Nosotros tenemos los méritos de Cristo. Tenemos el ropaje de Cristo que nos hace especiales, que nos da vida eterna. En cambio, ellos van a ir así como murieron. Desnudo naciste, desnudo volverás. Y precisamente en esa desnudez espiritual, sin la presencia de Jesucristo, sin los méritos, sin tener de abogado al Señor Jesucristo, indudablemente que va a ser una condena muy dura. Hay tres sentidos por los cuales el hombre no puede aislarse de sus semejantes. Quizás alguno de nosotros piensa, bueno, yo soy libre, he vivido solo toda mi vida y por lo mismo no dependo de nadie. Todos estamos ligados a un pasado. Todos hemos tenido un origen, hemos tenido un padre, nuestro padre ha tenido otro padre, así sucesivamente. Hay una cadena que se ha ido desarrollando. Y este es el lado negativo del pecado. Nosotros
simplemente somos una repetición de lo que nuestros padres han sido en el pasado. Es muy probable que haya pecados que van a ser repetidos sucesivamente. ¿En qué momento? En el tiempo presente. No podemos aislarnos del tiempo pasado en el presente. Hay una ley que manejan los japoneses en la producción, en la economía. Ellos no empiezan de cero en su tecnología. Ellos empiezan del número que esté vigente. Por decir, si es el 10, entonces ellos directamente van a comenzar con el 11, 12, 13. No van a comenzar desde el cero. Esa ha sido su característica por el cual se ha desarrollado como potencia internacional. De la misma forma, el hombre no empieza de cero, ya tiene una cadena eh, de tradición, una cadena de historia. Y depende mucho de lo que nos han hecho en el pasado, ¿no? Si hay un pecado, un ejemplo bien claro es como el caso de esa niña de 11 años. Ella es la víctima. Y con probabilidad, si es que la Iglesia Católica se impone, van a ser un niño como resultado de ese pecado, ¿no? De esa agresión. Entonces, no tiene la culpa, simplemente está arrastrando. La única posibilidad, la ventaja que tiene el creyente, es que el creyente en Cristo comienza de cero. No sigue con esa tradición, porque nace de nuevo. Entonces, eso le da otra identidad, le da otra característica, porque ya nace en Cristo. Ya no arrastra ese pasado en este presente, porque uno en el presente puede buscar la dicha de una persona. Si es que conoce, tiene un encuentro con Jesucristo, va a empezar de cero, o bien va a continuar la cadena de pecado, va a desgraciar a la otra persona. Eso es lo que vemos en el mundo, en la prensa roja. Toda la situación de violencia son repeticiones de esa cadena de pecado que se transmite a través del tiempo. Entonces, no es posible aislarse. También eso está vinculado con el futuro. Si ha nacido en Cristo, su futuro es la vida eterna. Si no lo ha hecho, indudablemente es la condenación eterna. Entonces, hay ese vínculo del hombre con Dios. Siempre va a estar presente en nuestra relación. Y hay un vínculo del hombre con sus semejantes. O bien para transmitir pecado de generación en generación, hay una cadena, pero con el creyente ya no hay esa característica de arrastrar pecados. No estoy hablando de pecados generacionales. El creyente ya nacido de nuevo está empezando una vida nueva en Cristo y eso le da otra identidad. Entonces, no hay una posibilidad de aislamiento. Estamos relacionados a Cristo, vivimos para Cristo, morimos para Cristo y esa es toda nuestra vida. Versículos 10 a 12, personas a juicio, pero tú que juzgas a tu hermano o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. La conversión no es colectiva. Ahora, la responsabilidad que tenemos que presentar ante el Señor Jesucristo también es personal, muy personal, podríamos decir personalísimo, absolutamente. No es que el Señor va a nombrar a ver qué pasan los de la iglesia Ebenezer. No es así, sino aquí se trata de individualidades.
de personas que por medio de la fe han recibido a Jesucristo. Entonces, si la salvación es personal, obviamente que van a beneficiarse con la vida eterna. Muchos personalmente habremos rechazado y con seguridad no van a estar en ese lugar. Ahora, en el tema del juicio, fácil es juzgar, pero nosotros también somos sujetos de juicio todavía. ¿Cómo se entendería que que un reo que está en proceso ante un juzgado de pronto sea nominado como juez? No tendría sentido, sería criticado, ¿verdad? Estamos casi en esa condición, no somos perfectos, no tenemos la capacidad de juzgar, por lo tanto, no tenemos como competencia los cristianos poder emitir juicios. Los que juzgan y los que desprecian debes recordar siempre que Cristo es el Señor. En esta vida Jesucristo es siempre una presencia viva. Ni siquiera la muerte rompe su presencia. Vamos a estar con Él aún después de la muerte física. Y ningún ser humano puede vivir una vida de aislamiento. Entonces debemos recordar antes de juzgar que estamos en relación con Dios. Por lo mismo, no hay decisiones personales, como para decir evaluaciones personales con referente a nuestro prójimo y poder juzgarlos. No podemos juzgarlos porque simplemente nosotros también dependemos del Señor. ¿Qué ocurre con un hombre bajo juicio? Una razón para no juzgar. Nosotros mismos estamos bajo juicio. La única persona que tiene derecho a juzgar es Dios. El Señor Jesucristo enseñaba, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. El hombre y la conciencia de su prójimo, versículos 13 al 16. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas vituperado vuestro bien. El hecho de que un cristiano débil en la fe sea juzgado por otro hermano que es maduro en la fe solamente porque no come carne y solo come legumbres, esta crítica puede poner tropiezo para que el hermano caiga. Y lo que debemos entender es que en temas de comida o en temas que no tienen que ver con la fe de salvación, quizás simplemente son algunos temas cotidianos y a veces sobre esa base que queremos hacer un juicio, pero cuando entendemos la libertad en Cristo, nada es inmundo en sí mismo, pero quizás lo sea para el débil, ¿no? Pero eso es para él, dice el apóstol Pablo. Ahora, si por causa de ese juicio él es contristado, el juicio también viene para nosotros, para los que juzgamos esa debilidad del hombre débil en la fe. Y nos dice que ya no andamos conforme al amor, ¿no? El amor debe ser la identidad de todo creyente. Los estoicos muchas cosas las consideraban con una palabra adiáfora, es decir, para ellos había cosas indiferentes. Esto es que había cosas que no son buenas y tampoco son malas, simplemente las ignoraban.
Las cosas pueden ser limpias o pueden ser también inmundas. Esto determina la actitud y el carácter de la persona que la ve. Entonces depende de cómo la vea, cómo es su formación, su criterio. Para muchos hay algunas cosas que son limpias y para otros son inmundas. Estas luces de lo que es limpio o inmundo ya no tiene que ver con nosotros porque ya estamos libres de la ley. El fundamento de Pablo es no hacer las cosas como un derecho. Las demás son nuestra responsabilidad. El fundamento siempre debe ser el amor. Casi el derecho siempre está vinculado a nuestro carácter egocéntrico. El carácter del cristiano siempre es el servicio hacia los demás. Entonces, esa es la característica fundamental que nos enseña desde los versículos 13 al 16. Desde el 17 al 20 nos habla del peligro de la libertad cristiana. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No sean prejuiciosos, no hagan que los demás tropiecen simplemente porque le hemos observado las prácticas superficiales que hacen, ¿no? No debemos hacer algo que perjudique el crecimiento espiritual del hermano débil. La idea es que salga de esta situación de insuficiencia, de libertad. Más bien debemos buscar que conozca la libertad. Entonces, para que conozca la libertad es que debe crecer espiritualmente. Y debemos contribuir a que el hermano débil busque ese objetivo. Por lo mismo, debemos evitar que éste tropiece. Más al contrario, debemos levantar todos los obstáculos para que con la mayor rapidez posible llegue al crecimiento pleno de la fe. Los cristianos no contraen contaminación ceremonial al comer alimentos. Es obvio, cuando es maduro en Cristo, obviamente que algunas prescripciones de la ley no tienen efecto. El cristianismo no es comida ni bebida, sino hay tres características que deben ser visibles en el mismo, en un cristianismo maduro. Primero, integridad, esto es justicia, ante Dios y los hombres, que debe actuar de manera equitativa, no buscando su propio bien, sino el de los demás. Y además debe manifestar el fruto del Espíritu Santo, el gozo, pero no es un gozo para sí mismo, no es su propia felicidad, sino es el gozo de los demás. Buscar que los demás sean felices. Y finalmente, buscar la paz no es precisamente cese de hostilidades, sino es una paz que busca el mayor bien del otro. ¿Y cuál es la verdad? La verdad cristiana es que la libertad consiste en vivir en el amor de Cristo. Y el consejo que da el apóstol Pablo es un deber cristiano pensar en todo, no como nos afecta a nosotros solos, sino también cómo afecta a los otros. Un creyente debe contribuir a la edificación espiritual del hermano débil, no haciéndole tropezar. Eso es lo esencial, eso es lo que tenemos que rescatar de esta enseñanza. No debemos hacer tropezar al hermano débil. La línea de identidad cristiana, la libertad cristiana y el amor deben ir juntos. Segundo, la libertad cristiana consiste en dar a los hombres y a Dios lo que les corresponde. Eso es justicia.
Y tercero, consiste en colocar primero a los demás antes que a nosotros mismos. Ahora, si pensamos que la libertad cristiana significa hacer todo lo que queramos hacer, esto es precisamente un estado de cosas que nunca lograremos alcanzar. Entonces alcanzaremos el gozo que no consiste en que seamos felices, sino en que hagamos felices a los demás. Ese es el objetivo al cual debemos perseguir y el cual debería tener como paradigma de vida cada cristiano maduro en la fe. Finalmente, en los versículos 21 al 23, el respeto al hermano más débil. Versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Bien, si le ofende al hermano débil el hecho de que comamos carne y tomemos vino, cosa que no come el débil en la fe, de todas maneras no debemos hacerlo para que no tropiece. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo y el que lo aprueba. Pero el que duda, esto es el débil, sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, cuando está hablando de esta fe, está hablando de la relación con Dios. Ahora, hay muchas cosas que pueden hacer tropezar esta relación. Si el débil en la fe no come de todo, ni como en este caso tampoco toma vino, bueno, con ese acto está buscando su relación con Dios y tiene relación con Dios. Pero y si evitamos que él coma, o, perdón, y si evitamos, claro, que él no coma y le hacemos comer por la fuerza, indudablemente que vamos a hacer que él mismo sea condenado, porque no lo hace con fe, porque todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta es entonces la característica del discurso de lo que es justo para que uno puede ser, porque uno puede ser la ruina de otro. Para el que tiene una fe sólida, cuando haya llegado a la comprensión total de la libertad cristiana, no puede usar esta libertad para el malestar del otro. Esa es la enseñanza de esta parte. Si bien tenemos libertad, pero no usar esta libertad para el malestar del otro. Pero debe limitarse por causa de aquel que es débil en la fe. Y la segunda parte, para el que no tiene una fe débil. Para el que tiene una fe débil. Cuando actúa bajo convencionalismos sociales, como cuando los demás lo hacen o no quiere ser escéptico o no ser diferente. En este contexto, el hombre desafía a su conciencia y es culpable de pecado. Si lo hace, para él es pecar. En lo posible, debemos evitar los tropiezos. No vaya a ser que un tropiezo pueda buscar desafiar su propia conciencia con la que supuestamente él le agrada a Dios y la relación con Dios sea rota. Entonces, en este caso hay pecado, hay culpabilidad. Por lo mismo, nosotros también, los fuertes, debemos evitar esta situación. En el capítulo 15, versículos 1 al 6, ya viene, podemos decir, la conclusión del caso para ver qué es lo que tiene que hacer en definitiva el creyente. Y aquí es donde Pablo continúa con que la responsabilidad de los hermanos fuertes hacia los débiles. La comunidad cristiana debería estar marcada por consideración de sus miembros los unos de los otros. Lo importante es la consideración. Cada uno viene de Dios, ha sido traído por Dios. Por lo mismo debemos guardar esta consideración en toda
sus formas. La comunidad cristiana debería estar marcada por el estudio de las escrituras. Solamente el estudio de las escrituras es que le va a hacer salir de este estado de cosas. La comunidad cristiana, o sea, la iglesia, debería estar enmarcada por la entereza actitud del corazón hacia la vida. Es más que la paciencia, es la adecuación de una fuerza que no solo acepta las cosas, sino que aceptándolas las transforma en gloria. La comunidad debe estar marcada por la esperanza. La esperanza no es pesimismo, es cuando el cristiano ha visto todo y sufrió todo. La comunidad cristiana debe estar marcada por la armonía. Esto no significa ausencia de diferencias de opiniones, sino debe ser la capacidad de resolverlos juntos. La comunidad cristiana debe estar marcada por la alabanza. La comunidad cristiana toma como su modelo a Jesucristo. Entonces, para salir de toda esta crisis de desentendimiento, siempre debemos considerar esperanza, armonía, alabanza y finalmente tomar como ejemplo al Señor Jesucristo. Ya en conclusión, terminando el tema, el cristiano sabio e instruido debe saber cómo actuar en situaciones dudosas o difíciles. El cristiano maduro tiene libertad para hacer lo que la Biblia no prohíbe, pero debe seguir criterios bíblicos de conducta, ¿no? Ya no son obras externas para conseguir el favor de Dios, simplemente son criterios bíblicos de conducta para forjar carácter, porque ese es el ideal del creyente, del ideal que tiene Dios para el creyente. Entonces, hay algunos paradigmas que manejar: comprensión y compasión hacia el débil en la fe. Un segundo aspecto es que no debemos juzgarlo, sino contrariamente debemos edificarlo. Debemos mantener una relación clara en cuestiones primarias y secundarias. El final de todo es glorificar a Dios. Y finalmente, practicar el principio del amor. Con estas recomendaciones que nos da el apóstol Pablo, ya hemos podido identificar cuáles deben ser las fortalezas que debemos ir practicando en nuestras relaciones interpersonales en la iglesia. Está diseñado en todo el capítulo 14 de la epístola. Por lo mismo, debemos considerarlo, debemos estudiarlo con mucho cuidado y precisamente nos va a llevar a una relación entre los hermanos conforme a su voluntad. Bien, hermanos, hasta aquí es nuestra clase de hoy. Vamos a concluir y nos vamos a estar